Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta ha sido una semana luctuosa para los dominicanos porque se han producido varios fallecimientos muy lamentables. Se produjo el fallecimiento del destacado comunicador, es decir, periodista, abogado, historiador, Adriano Miguel Tejada. Adriano Miguel hace poco tiempo se retiró de la dirección del Diario Libre y ya de por sí ese retiro lo habíamos enfocado como una ausencia que iba a dejar un vacío importante en el diarismo nacional, aunque el periódico que dirigía pues también ha quedado en muy buenas manos. Pero Adriano Miguel Tejada es un hombre de un olfato periodístico muy fino, de mucha cultura y un ente de moderación, una voz que le llegaba a todos los sectores. Entonces, en una etapa de crisis, gente como él pues tienen un gran rol en la sociedad. Así es que si habíamos lamentado su salida del periódico, pues mucho más triste nos encontramos con esta partida inesperada, definitiva, de este gran dominicano, este gran mocano, siempre con un gran sentido del humor, pero asimismo de la responsabilidad. Realmente un gran sembrador. Por eso la manifestación de duelo ha sido colectiva. El presidente de la República, todos los líderes del país han lamentado el fallecimiento de Adriano Miguel Tejada. Bueno, esta semana se había producido también el fallecimiento del sacerdote jesuita Jorge Cela, y este fallecimiento se había producido en Cuba. Él era dominico cubano, un antropólogo social que durante muchos años trabajó en nuestro país, contribuyendo a crear organizaciones para impulsar el desarrollo de los barrios. Por eso creó Ciudad Alternativa, Copadeva. Él era de los fundadores de Fe y Alegría, entre muchas otras entidades que creó y de las que participó y empujó, porque no se trata solo de cuestionar las cosas, de uno expresar sus inconformidades de cómo marchan las cosas. No hay cambios si la gente de un modo u otro no se va organizando y no va empujando esos cambios de manera sistemática, pero todo tiene que partir de un nivel de organización, y en eso contribuyó el padre Jorge Cela como nadie. Yo no era, digamos, amigo del padre Cela, no era una persona cercana, sí lo consulté en varias oportunidades cuando hacía reportajes de investigación. Era siempre una fuente muy importante el padre Jorge Cela, y la verdad es que como muchas otras personas lamento el fallecimiento del padre Jorge Cela. Y bueno, señores, una muerte que nos llega mucho más cerca, nos causa
mayor sorpresa, porque bueno, de Adriano supimos con anterioridad que estaba en cuidados intensivos, ya prácticamente en un coma inducido, y que de un momento a otro se producía una información fatal. El padre Jorge Cela no sabíamos de él, él estaba en Cuba, pero César Prieto era una persona con la que nosotros tenemos vínculos muy, muy cercanos, y desde luego que cuando recibí la llamada que me informaba de que César se había quitado la vida, para creerlo, tuve que recibir 2 o 3 llamadas de gente muy cercana del entorno, y entonces ofrecer la información. César Prieto, que fue director del Plan Social de la Presidencia y fue superintendente de electricidad, era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, el esposo de la diputada Sandra Abinader. Entonces, ciertamente, los amigos de César y su entorno familiar testifican que él venía en una situación de cambio de ánimo desde hace un tiempo. Es decir, cuando usted se siente un tanto deprimido, que realmente siente poco entusiasmo por las cosas que realiza, etc. Esa situación él la tenía. Y al producirse las situaciones que se han producido, que hasta el presidente de la República, en un comunicado que vamos a leer más adelante, pues en el fondo las está criticando, pues evidentemente que eso aceleró toda la ansiedad y la situación de incertidumbre. César no estaba siendo investigado por el Ministerio Público. A César no lo habían interrogado. Pero aquí hay una campaña y un rumor público y una serie de cosas que están encargadas de llevar presión a la gente, etcétera. Y cuando él vio la forma en la que fue apresado el doctor Hidalgo, el doctor Freddy Hidalgo, y la forma en la que fue apresado pues Fernando Rosa. Señores, esas son cosas que yo no sé quién con cierta sensibilidad las puede apoyar, porque eso no tiene que ver nada con combate a la corrupción, porque el doctor Hidalgo fue ministro de Salud y el doctor Hidalgo tiene que responder por cualquier cosa que haya ocurrido en la institución que él administró. Tiene que dar explicación sobre eso. Si se detectó algún tipo de irregularidad, tiene que dar explicación sobre eso. Pero de ahí a que una persona que no tiene un temperamento agresivo, que no representa peligro para la sociedad, que si incluso se le quiere apresar, solo hay que citarlo a la Fiscalía del Distrito Nacional y comunicarle que hay una orden para apresarlo y no habría ningún problema. Este espectáculo de ir a tumbar la casa frente a su familia, etcétera, eso la verdad es que no debe repetirse. En el caso de Fernando Rosa fue peor, porque primero rompieron la casa de un vecino que no tenía nada que ver, ni lo estaban buscando para nada. Pero usted sabe lo que usted, acostado, descansando en su casa, que de repente les rompan la casa y entren
a buscarlo y que usted está preso. ¿Cómo se llama usted? Ah, excúseme, señor, que fue un error. Es al lado que veníamos. Señores, eso son cosas tenebrosas que uno no se las desea a nadie. ¿Qué habría pasado si a Fernando Rosa lo llaman? Porque, bueno, necesitamos que usted, creemos que usted debe estar detenido. Nosotros vamos a presentar una medida de coerción, pero creemos que usted debe estar detenido. Bueno, estoy detenido y punto, pero ese elemento que se dio ahí. Entonces es evidente, señores, que ese hecho impactó en una persona que ya estaba impactada. No estoy diciendo que fue lo que generó eso, pero una persona que ya de por sí estaba deprimida al observar eso, porque él lo dijo de manera concreta. Él lo dijo de manera concreta, que él no toleraría ese tipo de cosas, que mejor se daba un tiro. Y bueno, son expresiones que uno a veces las dice, no se le pone mucho caso, y fíjense lo que ocurrió lamentablemente con César Prieto, que nadie sabe si iba a ser o no investigado en algún momento, pero es lo que se genera cuando se actúa de esa manera, que repito, no hay crítica a que se investigue a cualquiera que haya manejado fondos públicos. No hay crítica para eso. Ese es el deber del Ministerio Público. Ustedes ven todo esto que se está planteando y lo que se está publicando, etcétera. Hasta ahora, lamentablemente, yo no he visto que nada esté avalado en una auditoría de la Cámara de Cuentas. Entonces, cuando usted verá que probablemente en varios de esos casos, a la hora de la hora, hay escándalo mediático, pero no hay expediente, porque para que exista un expediente de mal manejo de fondos públicos, tiene que haber una auditoría de la Cámara de Cuentas que avale eso, que es la que tiene un peso oponible ante la justicia, porque no puede ser que el Ministerio Público se imagine que como se pagó a esta empresa esta cantidad, ese pago de por sí es irregular. No, eso tiene que probarlo una auditoría que demuestre que en ese pago hubo irregularidades administrativas y que hubo también situaciones que arrastran responsabilidades penales. Si eso no se ha producido, estamos pues haciendo cosas que después en justicia lamentablemente se caerán. Y digo lamentable porque de todas maneras lo que no se cae es ya el daño que se ha hecho a la imagen de personas que han sido condenadas de forma anticipada. Así es que vamos a una pausa. Retornamos en breve. ¿Qué tiempo? Le voy a dar lectura al documento que leyó el presidente Abinader en el Consejo de Gobierno ampliado que convocó la noche del pasado miércoles. Este documento, para el buen entendedor, pues dice muchas cosas. Y este documento se produce después de la lamentable información del suicidio de César Prieto y después de presenciar los espectáculos de esos apresamientos que se produjeron el fin de semana. Entonces, es evidente que aquí hay apoyo a cualquier investigación que se esté realizando, pero hay una crítica vedada al tema del espectáculo en este documento que leyó el presidente, que lo leyó.
Entonces, el documento dice lo siguiente: ministros y ministras, funcionarios todos, durante los meses que llevamos en el gobierno, hemos trabajado sin descanso para cumplir las promesas que hicimos al pueblo dominicano. Al elegirnos, nuestros compatriotas depositaron en nosotros sus esperanzas y su confianza para transformar este país de una vez y para siempre. No le estamos fallando y no le vamos a fallar. Cuando prometí que tendríamos una justicia independiente y autónoma, lo hice con toda la convicción y hasta sus últimas consecuencias. Yo no conocía ni conozco ningún detalle de las operaciones judiciales que están abiertas ni de las que se puedan abrir en el futuro. Eso es lo que prometimos al pueblo dominicano y eso es lo que estamos haciendo: justicia e independencia. El Ministerio Público tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre cualquier acción contra el patrimonio de los dominicanos. Les pido que no generemos un circo de persecución, ni un espectáculo de infamia arrastrándonos todos por el barro, porque la justicia no es venganza y no podemos, por la responsabilidad de los cargos que ostentamos, dividir al país ni polarizarlo. Nuestro mejor argumento frente a lo que hemos conocido estos días es el trabajo, el ejemplo y la transparencia. Debemos dejar claro que nuestro proceder diario, que el dinero público será objeto de la máxima protección y nadie podrá malgastar ni un solo peso sin consecuencias. La lupa ya estaba puesta sobre nosotros y ahora la estará aún más sobre todos los que estamos aquí. Por eso les reitero mi petición de total y absoluta honestidad y honradez. Este gobierno ha renunciado al poder que tuvieron los anteriores sobre el control del Ministerio Público. A quien comete un acto ilícito, nadie le protegerá, sea quien sea. Yo di mi palabra y así será. El mejor patrimonio y lo único que nos va a quedar cuando acabemos nuestros años en el gobierno será el reconocimiento de los dominicanos de bien, será el orgullo de nuestros hijos hacia nosotros y no su vergüenza. No cabe ya en este país un comportamiento que no se ajuste a estos valores de ética y transparencia. Y yo jamás voy a permitir que las malas prácticas vuelvan a ser seña de identidad del gobierno en este país. Ahora arremeterán contra nosotros con dureza porque se ha golpeado un elemento central que vertebraba la vida de nuestro país, el clientelismo y la corrupción. Pero no se pierdan, recuerden que el objetivo por el que nos eligieron servidores públicos, mejorar la vida de la gente y dejar un país mejor que el que encontramos, desarrollando nuestro trabajo con honradez, ética y transparencia. Entonces, dice, destinen todos sus esfuerzos a ello. Nos lo exige nuestro pueblo y se lo pide su presidente. Ese fue el documento que leyó el presidente, pero sobre todo este párrafo: les pido que no generen un circo de persecución ni un espectáculo de infamia arrastrándonos todos por el barro, porque la justicia no es venganza y no podemos, por la responsabilidad de los cargos que ostentamos, dividir al país ni polarizarlo. Esa yo creo que es una advertencia muy importante que ha hecho el presidente Abinader a todo su gobierno y al Ministerio Público, respetando plenamente su independencia. Así es que vamos, señores, vamos a hacer una pausa. Y entonces, al regreso, vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas
más importantes de esta semana. Adelante. Señores, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Además de los temas que les hemos adelantado. Vamos a verlo a continuación. La Procuraduría General de la República produjo una serie de allanamientos y detenciones durante la noche y la madrugada del pasado domingo en el comienzo de los procesos por corrupción administrativa basados en funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Operación Antipulpo fue el nombre que las autoridades dieron al operativo que culminó con el apresamiento de 10 exfuncionarios y alegados testaferros del pasado gobierno bajo la acusación de corrupción administrativa. El apresamiento de Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER, fue ejecutado en su residencia en Santiago, mientras que otros arrestos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, como es el caso del exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo. De este hecho circula un video en las redes sociales. Asimismo fue apresada Carmen Magal Medina Sánchez, quien fuera subdirectora de FONPER y hermana del expresidente Danilo Medina, y Alexis Medina, también hermano del exmandatario. Francisco Pagán es director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, o ISOE. También se incluyen varios ex empleados como Rafael Hermosén, ex Contralor de la República, el ingeniero Aquiles Christopher, director de fiscalización de la OISOE, Máximo Suárez y Domingo Santiago, estos últimos vinculados a Medina Sánchez. De acuerdo a la Procuraduría, 2 de las empresas vinculadas al hermano del expresidente recibieron pagos por unos 200 millones de pesos por contratos supuestamente irregulares con el Ministerio de Salud Pública durante la gestión de Freddy Hidalgo. El Ministerio Público afirmó que pudo establecer que de los 10 funcionarios apresados durante el fin de semana, varios de ellos estaban destruyendo y ocultando evidencias, igualmente intimidando a testigos y haciendo movimientos financieros orientados a ocultar estados financieros injustificados, en tanto como abusivos y arbitrarios. Calificó el abogado Carlos Salcedo los arrestos realizados por la Procuraduría General de la República a Francisco Pagán y Alexis Medina por supuesta corrupción administrativa. Salcedo, al llegar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde están detenidos sus clientes, expresó que no es verdad que el Ministerio Público cuente en este momento con los elementos suficientes para decir que los acusados cometieron actos de corrupción o estafa contra el Estado dominicano. De su lado, el abogado José Miguel Minier, defensor del exdirector del FONPER, Fernando Rosa, aseguró que los apresamientos a exfuncionarios que encabeza la Procuraduría General de la República son una novela de mal gusto que solo busca generar el morbo de la sociedad. Se suicidó la mañana del pasado martes el ex superintendente de electricidad y exdirector del Plan Social, César Prieto. Prieto fue subsecretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del comité central de esa organización. De acuerdo con el médico forense actuante, el cadáver del señor Prieto fue hallado en uno de los baños del apartamento con un fuerte impacto que le cegó la vida de inmediato. Antecedentes de suicidio rodean el cuadro familiar del exdirector del Plan Social de la Presidencia, según señaló el comunicador Julio Martínez Pozo. Martínez Pozo indicó que conversó con el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia y este le comentó que tanto el hermano mayor como el padre de Prieto tenían antecedentes de suicidio y habían fallecido por la misma causa. César Augusto Esteban Prieto Santamaría, su nombre completo, era graduado de Ingeniería Electromecánica en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de Santiago y estaba casado con Sandra Abinader, actual diputada por el PLD. Sus restos fueron velados en la Capilla La Paz de la funeraria Blandino y fue sepultado en el cementerio Cristo Redentor. Falleció en la madrugada del pasado miércoles el periodista, abogado e historiador Adriano Miguel Tejada, quien por años fue director de Diario Libre. Al momento de su muerte, don Adriano se encontraba ingresado en un centro privado de la capital atendido por una pancreatitis. Hombre destacado en su carrera periodística, dirigió también el diario La Información. Fue fundador del desaparecido El Día de Santiago, editor de la revista de Ciencias Jurídicas y miembro del Consejo de Redacción de Estudios Dominicanos. Historiadores, abogados, escritores y diferentes personalidades de nuestro país
lamentaron el deceso de don Adriano, así como la Sociedad Dominicana de Diarios expresó gran pesar por el fallecimiento del destacado periodista. Tejada fue autor o coautor de 11 libros sobre temas históricos, políticos y literarios. Los restos de don Adriano fueron expuestos en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y posteriormente fue sepultado en el cementerio municipal de Moca. En tanto, la Conferencia de Provinciales en América Latina y el Caribe confirmó la mañana del pasado domingo el deceso del sacerdote de la Compañía de Jesús, Jorge Cela, por un aparente infarto fulminante. Cela, que duró 61 años de jesuita y que recientemente cumplió 50 años de vida sacerdotal, había regresado a Cuba desde Santo Domingo hace apenas una semana. El sacerdote de 79 años fue presidente de la Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe, director de Fe y Alegría en República Dominicana y coordinador general de la Federación Internacional de Fe y Alegría, entre otras muchas misiones apostólicas. El presidente de la República anunció la creación de un fondo especial mediante el cual se pagará regalía pascual a los empleados suspendidos por la crisis sanitaria creada por la pandemia del coronavirus. Luis Abinader explicó que a través del Fondo Ayuda Especial para la Navidad, creado para los beneficiados con el programa Fase 1, los suspendidos recibirán una colaboración de Navidad como parte del compromiso asumido por el gobierno. En rueda de prensa en compañía del ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP y del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, se explicó que el pago será equivalente a la 12ª parte del monto que los beneficiados han percibido en dicho programa social. La proyección correspondiente de los montos a ser entregados por el Estado Dominicano asciende a una suma de más de 2.300 millones de pesos y la misma será distribuida en los primeros 15 días del mes de diciembre. El presidente Luis Abinader participó por primera vez la tarde del pasado lunes en la reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana SICA y con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Abinader destacó el momento crucial en que ha sido convocada esta reunión y los grandes retos que enfrenta el mundo. En un encuentro histórico entre los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana SICA y delegados presidenciales, los secretarios generales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, y del SICA, Vinicio Cerezo, se destacó que para superar las crisis actuales y las futuras es clave el multilateralismo y el fortalecimiento de la integración, como la única forma para tener una Centroamérica de oportunidades, desarrollada, resiliente e inclusiva, acciones que van alineadas al cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En otro orden, el ministro de Educación de la República Dominicana, Roberto Fulcar, asumió como presidente del Consejo Directivo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, para el periodo hasta el 2022. Fulcar explicó que su norte será promover la concertación, colaboración y apertura permanente al cambio, al seguimiento y a los planes de mejora. Otra acción que el ministro se propone trazar es consolidar la más grande red de docentes para compartir las buenas prácticas y evitarnos la costosa repetición de errores. El presidente de la República, Luis Abinader, convocó al Consejo Nacional de la Magistratura para proceder a evaluar y designar a los nuevos integrantes que conformarán las altas cortes, en los casos que corresponda. El anuncio lo hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. La primera sesión de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se realizó el pasado jueves 3 de diciembre en el Palacio Nacional. Peralta explicó que de acuerdo al artículo 178 de la Constitución, deberán asistir a esta sesión el presidente de la República, quien la preside, los presidentes de las cámaras legislativas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y la Procuradora General de la República. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura convocados son el presidente del Senado, Eduardo Estrella, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el senador Bautista Rojas, el diputado Víctor Manuel Fadul, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Magda Nancy Salcedo Fernández, miembro y secretaria del Consejo Nacional, y la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Luego de ser estudiado por 60 días en el Congreso Nacional, fue aprobado el pasado martes en 2 sesiones consecutivas por el Senado el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el año 2021, que asciende a 1.094.808.402.391 pesos. La comisión bicameral que tenía a su cargo el estudio de la pieza rindió un informe favorable y recibió el voto positivo de 29 de 31 senadores presentes. Los 2 del PLD presentes se abstuvieron de votar. El proyecto también fue sancionado en la Cámara de Diputados en días pasados.
Iván Lorenzo, portavoz del PLD, dijo que en un año el gobierno del PRM se va a comer los logros de Balaguer y los demás gobiernos, mientras Valentín Medrano, también del PLD, calificó el presupuesto como empresarial porque solo favorecerá a los grandes sectores. El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, reveló que el Instituto Nacional de Migración concibió un plan antinacional de acogida de flujos masivos de refugiados haitianos que arriesga gravemente la integridad territorial de la República y su soberanía. El exministro de Energía y Minas y ex legislador explicó que el plan fue diseñado originalmente en el 2019 durante el gobierno anterior con asesoría internacional, pero que ha sido retomado por la gestión que encabeza Wilfredo Lozano, ya que es parte de un diseño de fuerzas foráneas que vienen manipulando y agravando las crisis haitianas para descargarlas brutalmente sobre el territorio dominicano, que sería convertido en país de refugio y el espacio de la solución dominicana a la crisis de Haití, estado fallido. El presidente Luis Abinader y su canciller Roberto Álvarez han sido enfáticos afirmando que no hay ni podrá haber una solución dominicana a los problemas de Haití. Esa posición es correcta e interpreta el interés nacional. Por tanto, ese esquema criminal titulado Plan de Contingencia para Flujos Masivos de Inmigrantes en República Dominicana debe ser rechazado tajantemente. La tasa de positividad del COVID-19 aumentó en las últimas 4 semanas, según reportó el Ministerio de Salud Pública en su boletín epidemiológico. El director general de epidemiología, Ronald Esquives, dijo que en ese periodo la positividad se ha situado en un 12.79%, registrando el mayor incremento en las últimas 2 semanas. Indicó que el 60% de los casos se concentran en Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago. En ese mismo orden, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, anunció la noche del pasado lunes que está afectado de COVID-19, al igual que su esposa, Rosa Gómez de Mejía. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno indicó que la condición de salud de su esposa y la suya propia es buena. Dijo también esperar una pronta recuperación. El político comunicó el hecho en su cuenta de Twitter: llegó papá. En otro orden, el presidente de la República, Luis Abinader, extendió el toque de queda por 20 días más, que abarcan desde el día 2 hasta el 22 de diciembre. Se mantiene el mismo horario desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana de lunes a viernes y de 7 de la noche a las 5 de la mañana los sábados y domingos. La medida fue establecida a través del decreto 684-20. Finalmente, Venezuela celebró este domingo unas elecciones legislativas que encierran varias anomalías, incluso antes de su celebración. La gran mayoría de las fuerzas opositoras no participaron en la cita al considerar que carecía de garantías suficientes. Al mismo tiempo, las principales instancias de la comunidad internacional, con Washington y la Unión Europea a la cabeza, se dispusieron a rechazar el resultado. Sin embargo, el chavismo ha tratado de dar una imagen de normalidad durante una campaña en la que se registró una fuerte desmovilización de sus bases y se preparó para recuperar el control de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó y la oposición a Nicolás Maduro. En las elecciones de este domingo fueron llamados a votar 20.710.421 venezolanos y según estimaciones de analistas, la abstención predominó en el proceso electoral. La oposición venezolana, liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, rechazó las elecciones porque, entre otros temas, el Tribunal Supremo de Justicia intervino varios partidos críticos con el gobierno y puso a su frente a antiguos militantes que habían sido expulsados y acusados de corruptos. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, a propósito de esta dramática situación, de esta dramática decisión que tomó de quitarse la vida esta semana nuestro querido amigo César Prieto, entonces esto pone sobre el tapete el tema del suicidio y quisimos, nuestro equipo, consultar a la distinguida psiquiatra doctora Alessandra Iches sobre cuáles son las causales del suicidio, cómo se puede prevenir, entre otros temas que le tratamos a ella en las 3 preguntas. Vamos a continuación a ver las cosas que ella nos plantea.
¿Cuáles son las causales del suicidio? Y entre ellas, ¿cuál es la de mayor incidencia? Para hablar de suicidio tenemos primero que aclarar qué es el suicidio. El suicidio es la forma independiente y voluntaria donde un individuo decide terminar con su vida. En los últimos años se ha convertido en una situación de mucha preocupación a nivel mundial por los organismos sanitarios debido a que casi 1 millón de personas anualmente se suicidan. Esto significa que cae en la categoría de ser una de las 20 principales causas de muerte a nivel mundial, teniendo como parámetro o como población diana, en este caso, aquellos que están en edad reproductiva y aquellos que entran en la tercera edad. Indistintamente cuál sea la causa del suicidio, tenemos que valorar que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo y cada 3 uno lo intenta, colocándose entonces en lo que pudiéramos decir una de las condiciones no catalogadas como enfermedades no transmisibles, en este caso, que provoca la muerte del individuo. Existen factores múltiples que pueden dar pie a que una persona tome la decisión de acabar con su vida. Primeramente, tenemos que hacer un descarte de que esta persona no esté sufriendo de un trastorno del estado del ánimo, en este caso, depresión o ansiedad. Hago esta aclaración porque en muchas ocasiones las personas que cometen suicidio no precisamente pueden estar cursando con una depresión en el momento del acto. Entonces, tiene que estar esta parte clara. Los problemas que tienen que ver de impulsividad o violencia resultan ser un detonante y resultan y se convierten, en un gran inconveniente. ¿Por qué? Porque la impulsividad es un acto impredecible en el cual el individuo sale de lo que es su control, y la violencia, en este caso, resulta ser en ocasiones doble, porque cuando una persona se suicida en el contexto de la violencia, muchas veces comete antes un homicidio y luego se suicida. Tenemos que descartar que la persona también no tenga un trastorno psiquiátrico, como decimos, de primer orden, en donde predominantemente esté la psicosis. Puede ser inclusive una causa, una enfermedad terminal o una enfermedad grave. Para cometer un suicidio, ¿una persona debe estar en estado depresivo o puede una persona hacerlo estando emocionalmente estable? No todas las personas, como dije anteriormente, no todas las personas que cometen el suicidio están pasando en el momento por una depresión aguda o por un trastorno mental. Existe lo que es el fenómeno de la sensación de pérdida y la frustración, y esto hace que el paciente traduzca inmediatamente o la persona traduzca inmediatamente lo que es el sentimiento de la desesperanza, que es donde realmente pierde todas las expectativas de lo que es la vida y decide que en ese momento quizás su presencia no es lo que sea más beneficioso en su entorno. En ocasiones son individuos que también están sometidos a lo que es el uso y abuso de sustancias, y muchísimas veces la sensación de culpa o remordimiento que ésta le producen posterior al consumo ejecutan el acto. Tenemos también que valorar que si este individuo no tiene una depresión, no tiene una psicosis, no tiene en este caso una enfermedad y puede cometerlo de manera abrupta, inesperada, tendríamos que también valorar los antecedentes familiares. ¿Por qué los antecedentes familiares? En este fenómeno que es la autolesión, el suicidio, hay un factor que se da y es el factor de la repetición de patrón. Esto ocurre en el entorno social donde el individuo se desempeña, se desarrolla, se maneja, tiende a ocurrir un suicidio. Si este individuo tiene una sensación de desesperanza, está desilusionado, no tiene deseo de continuar porque piensa en algún momento
que nada de lo que está haciendo vale la pena, tiende a ejecutar la acción de la misma forma en la que ha ocurrido en su entorno. ¿Hay formas de prevenir un suicidio? ¿De qué manera podemos prevenir el suicidio? El suicidio es prevenible. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las causas en donde pueden haber factores que tienen que ver con enfermedad, en este caso conflictos familiares, depresión, ansiedad, un reclamo de ayuda, pues cada una de esas particularidades puede tener asistencia. Cuando hablamos de que es prevenible es porque la definición de salud incluye lo que es medicina preventiva, y si estamos constantemente tomando en cuenta cada una de esas señales anteriores que yo les pude describir, tenemos que utilizar cada una de esas herramientas. Me explico. Si es un paciente, si es una persona que ya por historia sabemos que hace cuadros depresivos, una de las cosas por las cuales podemos prevenir que se instalen estas ideas de muerte o no querer vivir es haciendo que este paciente tenga sus chequeos regulares, que tenga su tratamiento de una manera correcta, que tenga sus terapias psicológicas en donde empiece a resolver sus conflictos de una manera concreta, de una manera eficiente. Tenemos que identificar alrededor, o sea, los estresores son las causas que pudieran en determinado momento influir en que esta persona quiera acabar con su vida. Prestarle atención. Tenemos que ver si en la familia han existido antecedentes de suicidios, porque hay un patrón que tiende a repetirse. Estadísticamente, cuando en una familia ha ocurrido un suicidio, se ve como alternativa en generaciones posteriores a tomar también la misma decisión. No tome decisiones desacertadas y busque ayuda. Pida ayuda, que va a haber siempre alguien presto a ayudarlo. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, esta semana hubo dos informaciones relacionadas con Haití. La primera fue un plan de contingencia del Instituto de Migración que denunció el doctor José Miguel Castillo Pantaleón y presentó ese plan de contingencia que tenemos supuestamente para recibir una gran cantidad de haitianos que saldrían huyendo por la crisis de su país, y nosotros entonces, como un país solidario, estamos preparando todas las disposiciones necesarias para darle albergue a ellos porque están en crisis. Pero ellos han vivido en crisis de manera permanente. Si la justificación es la crisis, entonces tenemos que recibir a Haití aquí, porque Haití está en crisis y va a seguir en crisis y ha vivido siempre en crisis. Entonces, eso genera mucha preocupación, porque parecería que estamos diciéndole, miren, estamos preparados aquí para recibirles. Vengan para acá, huyendo de la crisis que ustedes están padeciendo en Haití. Pero por otra parte, entonces, se produjo la visita a la República Dominicana del canciller de Haití, se llama Claude Joseph. Entonces este caballero ha venido a darle una reprimenda a la República Dominicana en una actividad, en unas declaraciones sumamente imprudentes de un visitante que tiene que respetar, digamos, al Estado o al país que está visitando. Entonces él no puede venir aquí a establecer cuáles deben ser las declaraciones que la República Dominicana ofrezca sobre Haití. Todo porque el presidente Abinader, en los 100 días de gobierno, dijo
que República Dominicana no puede seguir con la carga de las parturientas haitianas, entre otras cargas. Entonces viene el canciller a decir que hay que cambiar ese relato negativo para mejorar las relaciones. Una cosa totalmente imprudente, porque lo que usted tiene que hacer es no visitar, y punto. Usted no puede ir a la casa de nadie con groserías, con indelicadezas, ¿no? Entonces usted no visita y punto. No visita y punto. Si usted va, entonces usted es una persona prudente que sus inquietudes la va a expresar en el plano diplomático, porque hay cosas que usted la puede discutir, pero no expresarla de esa forma. Parece que no le fue muy bien, porque él dijo esto antes de reunirse con el presidente Abinader. Entonces al día siguiente le tocó una reunión con el presidente Abinader y cuentan los periodistas que el canciller haitiano no salió de la reunión con el presidente Abinader con buena cara. Parece que ahí lo pusieron en su puesto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con Haití. Por otra parte, hoy se llevó a cabo un proceso en el que nadie cree en Venezuela. El chavismo arrasó, sacó todos los votos, porque desde luego eran unas elecciones en las que ellos mismos iban a contar los votos y no tiene ninguna participación de la oposición, ningún respaldo de la comunidad internacional, estas supuestas elecciones para escoger un nuevo parlamento en Venezuela. Maduro, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, puede estar ya próximo a salir de la presidencia que usurpa en Venezuela, porque hasta ahora parece que algunos mediadores de la Internacional Socialista, sobre todo, y Zapatero, que ha jugado un rol importante ahí en Venezuela, tenían aguantado a los chavistas para que no pactaran con Donald Trump, porque supuestamente Donald Trump no les iba a cumplir el acuerdo. Entonces lo que se había planteado era que esperaran un gobierno demócrata para negociar la salida y que existieran mejores garantías de que se cumpliera con ese acuerdo. De manera que yo espero que esa pesadilla que vive un país rico, en el que su gente anda pues por cualquier parte del mundo, con muchísimo talento, ganando salarios de miseria para poder subsistir, porque no pueden vivir en su país, para que esa triste realidad realmente sea cambiada pronto. Señores, nosotros llegamos al final por esta noche. Si Dios quiere, el próximo domingo estamos aquí en otra entrega de Toque Final. Buen fin de semana, buen sueño para todos y bueno, buen inicio de la semana. Gracias.